Acabo de ver Torrente 6, Torrente Presidente, y la verdad que vuelvo muy satisfecho. Y te diré, yo no he visto en el cine ninguna película de Torrente, no me gusta el tipo de humor de Santiago Segura, no soy fan de Santiago Segura, pero reconozco que Torrente Presidente es una obra maestra, es genial, es el punto de partida que necesita España para volver a reconstruir una unidad social, para trascender la polarización en la que nos han sumido los partidos políticos. No te pierdas este análisis sin spoilers, no te voy a hablar, de hecho te voy a avisar, en este vídeo no te voy a hablar de los cameos, de las personas que participan de ello. Y ojo, hay un cameo cada 3 minutos. Es increíble la cantidad de personas que aparecen en esta película. No te voy a hablar pero de ellos, no te voy a decir quiénes son esas personas, nada de todo eso, es una sorpresa y trata de evitar que alguien te lo cuente porque si no pierdes prácticamente la mitad del aspecto emocional de esta película. Tampoco te voy a contar de la trama y de la historia de la película, más bien te voy a hablar de cómo esta película retrata perfectamente la España actual, la psicología del poder que ha impregnado la vida política española y te hablaré de algunos aspectos que existen en la actualidad y que verás reflejados, que existe en la actualidad política de España y que verás reflejados en la película, sin pero contarte escenas ni nada de todo eso. Es más, quédate hasta el final porque te voy a dar también una serie de recomendaciones para que las disfrutes mejor, porque hay personas que durante la película, lo vi en la sala, cometieron un error muy grande y debes evitarlo. La gran mayoría cometieron un error y se perdieron algo muy importante de esta película. Así que si quieres saber cuál es el error que no debes cometer para disfrutar más de ella, acompáñame porque vamos a hacer un análisis de cómo Torrente 6, de cómo Santiago Segura realiza a través de esta película un análisis de la psicología del poder en España, sin spoilers. Venga, vamos allá. Antes que todo, quiero hablarte de la función que tiene esta película desde mi punto de vista. Y sobre todo, que la veas de una manera para que la disfrutes mejor. Era una película que está dirigida principalmente al público español y a los que conocen la política actual. Aunque aquellos que no conozcan la política pueden sacar una lectura bastante interesante. Es decir, que cualquier extranjero que venga a España y vea esa película, si tenéis novio o novia extranjero, lleváis poquito tiempo, no lo llevéis a ver esta película porque no va a entender nada. Pero bueno, también podría hacerse un resumen de cosas que ocurren en la política española. A lo mejor va a querer huir de España. Toda referencia con la realidad es puramente casual o es una putada para quien no conozca muy bien la política española. Y además está dirigida a un público que debe tener más de 30 años. ¿Por qué? Porque hay referencias al pasado de España que si no conoces y no has vivido la época de Zapatero o la época de Rajoy, no digo que no comprendas la película, sino que te pierdes unos elementos importantes. Por lo tanto, Santiago Segura ha identificado el nicho de público, que es un público muy reducido, y aún así ha sido éxito de taquilla, ha hecho récord de recaudación en el primer fin de semana. Ha sido brutal, increíble, ¿no? Para una película que se dirige principalmente al mercado español y solo a un cierto público español. Ahora, es una película para gente de izquierda y de derecha, a prescindir. Y también te digo una cosa, trasciende lo que es la polarización política y además es importante, no tiene una ideología concreta. Algunos han dicho, no, es que esta película destroza a Vox, retrata a Vox. Otro dice, no, es que está retratando a Pedro Sánchez. Mira, es una película tremendamente ecuánime. El humor es el eje principal y trata con humor un polo político como otro. Ahora, si quieres ir a ver, bueno, si ha tratado un poquito más uno, un poquito mejor uno que otros, te estás perdiendo en detalles de poca relevancia. Y es más, si no tienes sentido del humor, esta película no te va a gustar. O incluso si no tienes capacidad para tomarte con humor ciertas cuestiones de la política, la vas a ver como una oportunidad de polarización y estarás totalmente distorsionando el sentido de la película. Esta película la criticarán desde mi punto de vista los amargados, los ultras, que ven cosas negativas contra sí mismos y que tratan de ver cosas negativas en los demás. Es decir,
ultras de izquierda y de derecha, seguramente los extremos más extremos del espectro político, aquellos que viven la política como un lugar de enfrentamiento, quizás vean en esta obra una ocasión, una oportunidad para seguir metidos en esa polarización, pero estarán teniendo una aproximación realmente superficial con la película, ¿vale? Es una película en la que te ríes, pero de lo que te estás riendo son cosas que en el fondo están ocurriendo realmente. Además, la realidad, en ciertos casos, con respecto a la película, supera la ficción, ¿no? El tema de los partidos políticos. Mira, los partidos políticos, tal como aparecen, aunque tengan referencias, ¿no? Los partidos reales, por los colores, por la tipografía de la letra, etcétera. Mira, los partidos son solo un decorado de la película, un contexto, algo para contextualizar el mensaje que quiere mandar Santiago Segura. Y si uno se queda solo en la lucha de partidos y ve esa película desde la polarización, pues entonces estará teniendo una aproximación muy superficial y, por supuesto, estará distorsionando o tergiversando de manera posiblemente interesada el mensaje que quiere mandar Santiago Segura. Quiero darte también unos cuantas recomendaciones. La película, para verla y para disfrutarla realmente. La película tiene cameos prácticamente en todo momento. En todo momento. Cada 2-3 minutos hay un cameo, hay una persona que aparece que no te esperabas. Creo que lo podemos entender como digamos, una técnica de los easter eggs, ¿no? De los huevos de Pascua, ¿no? De que te abre una sorpresa con cada comparecencia, por así decirlo, ¿no? Con cada cameo. La gran mayoría de los cameos son de periodistas, periodistas de distintos espectros del mundo de la televisión y con orientación política muy dispar. Y verlos todos allí juntos en una película, la verdad que da una sensación de aliviarte, ¿no? De decir, uff, se puede tener una España donde haya gente de distinto polo político que participa de una obra y construye algo en común. Este, desde mi punto de vista, es el principal mensaje que manda Santiago Segura y la función de la película es esta. Desde mi punto de vista, es reunificar España partiendo precisamente de aquellos que principalmente han contribuido a dividirla, que son el cuarto poder, ¿no? La prensa, ¿no? El hecho de que la prensa ha polarizado, ha contribuido mucho al discurso de polarización con esto de la prensa sincronizada, etcétera. Te encontrarás gente de la sincronizada como gente de la prensa digamos, crítica con el actual gobierno. Y la verdad que da mucho gusto verlos participar de una misma hora. Chapó Santiago Segura por lograr eso. Desde mi punto de vista es lo más importante de la película. Luego, otra cosa importante, que te esperes hasta el final. Que te esperes hasta el final de la película porque ocurren cosas. Quédate hasta el final de los créditos, hasta el final de los créditos, aunque encienda las luces, aunque veas la gente que se marche, de ahí el público cometió un gran error, quédate hasta que apaguen la pantalla. Te merece la pena, de verdad. ¿Eh? Bien, y con respecto ya a entrar un poquito en aspectos de la realidad española que te encuentras en la política, mira, la política aborda cómo es el liderazgo político en España, cómo es la comunicación política en España, cómo es la concepción que tienen los españoles de la política, cómo funciona la partitocracia. También aborda, en cierto sentido, la realidad social de España con los temas más candentes. Hay 3, principalmente. Y bueno, al final del vídeo te voy a hablar también del esquema narrativo, que es un esquema narrativo genial, genial, de verdad. Es chapó. Bueno, con respecto al liderazgo político, hay cosas de la realidad que te encuentras en la política y que no son ninguna novedad. Que los líderes políticos son títeres, que para la política se escogen gente que conecta y, por tanto, el nivel cultural de un país es lo que hace al líder político. Si un país tiene un nivel cultural bajo, el líder político tiene que tener un nivel cultural bajo. Los intereses foráneos son los que los que mandan. No puedes ser nadie si, al menos en España, si nadie te apoya desde fuera. No somos soberanos, por mucho que nos hagan creer que sí, incluso aquellos partidos que se dan de soberanos. Nadie gobierna en España sin servir a un interés mayor. Esto te lo encuentras en la película. Comunicación, la comunicación descendiente, cómo los políticos consideran y hacen uso de la política como un instrumento de poder personal,
y de beneficio personal. También eso te lo encuentras retratándote unos políticos que están totalmente desconectados de los ciudadanos, que tienen un lenguaje que se disocia muchísimo del lenguaje que tenemos los ciudadanos, que tratan de imponerlo a través de eufemismos y de esquemas lingüísticos y de leyes que nos obligan a hablar de una manera impostada y falsa, cuando realmente los ciudadanos queremos sentirnos libres de poder expresar y de decir ciertas palabras que ahora parece ser que si la pronuncias tiene que andar como si caminas por un campo minado, porque si la pronuncias ya son delitos de odio. Aligera muchísimo esa carga que está convirtiendo España en un ambiente irrespirable provocado por los políticos, ¿no? Y luego también retrata muy bien cómo los políticos hacen uso de las instituciones y, por supuesto, de las instituciones coercitivas del Estado, como es la policía, para ejercer su poder en contra de los ciudadanos. Esto te lo encuentras en la película. También te encuentras la concepción que tienen los ciudadanos de la política y de cómo esa concepción no solo no se altera cuando esos ciudadanos llegan a tener cargos políticos, sino que persiguen entrar en la política para hacer realidad su sueño, entendiendo la política como un negocio, y no un negocio de provecho personal, y no como una oportunidad para servir a tu país. Y donde, además, se trata de tejer redes clientelares y, sobre todo, el amiguismo hace que cuando uno tiene poder, donde come uno, comen 200. Se rodea de asesores, de amigos, de amiguetes y le va a dar trabajo a todo el mundo, hasta el punto que si uno llega a tener un cargo importante, proviniendo desde abajo, lo que produce es que todos sus amiguetes, si tienen un nivel cultural bajo, acabarán en la política tomando decisiones y convirtiendo precisamente la política en un estercolero, como ocurre también en España. Es el puro retrato de la realidad. También habla de la partitocracia, la película. En los partidos políticos se asciende no por mérito, sino por cobardía de los demás. ¿Por qué? Porque las personas tienen una necesidad de afiliación, quieren sentirse parte de algo y temiendo ser excluidas, prefieren no tomar riesgos, prefieren mantenerse en roles de segundo plano, pero beneficiarse del reparto de la tarta, aunque sea poquito, con que no suponga mucho esfuerzo. Es el festival de la mediocridad. Y por tanto, esas personas que se aferran a lo poquito que le arregla su vida, se convierten en cobarde por no quererse esforzar para ambicionar algo más. Y entonces convierten a los partidos políticos en unos entornos tóxicos donde el que es más atrevido, el que tiene menos vergüenza, el que es más descarado, acaba ascendiendo no por mérito, sino porque los demás, su entorno, es cobarde, no le dice que no quiere generar fricciones porque no quiere perder lo poco que tiene. Esa psicología del poder está perfectamente reflejada en la película. El más sinvergüenza es el que asciende, el más descarado es el que asciende. ¿Por qué? Porque a la política llega gente que quiere una vida cómoda y que no quiere esforzarse, no quiere arriesgarse. La política es el refugio de los cobardes que dan cobijo y protección a los descarados que ascienden. Tremendo ese punto de vista que refleja muy bien Santiago Segura. Y además, lo mismo que ocurre en la política real. Los mayores enemigos los tenemos dentro de los partidos, muchas veces, y no fuera. También esto queda reflejado. También refleja la película la realidad social de España, en el sentido de que es muy presente la inmigración, el problema de la convivencia, el tema de la LGTBI y todo digamos, el desbarajuste, ¿no? No sé si llamarlo así, la duda y la incertidumbre que genera a la hora de comunicar entre personas y la criminalidad en la calle. Una criminalidad en la calle donde se ve perfectamente que España es una nación que tiene barra libre para los criminales. La policía está en la calle, pero no persigue el delito ni se quiere arriesgar a ello, ¿no? A veces por decisiones políticas y a veces porque al policía no le merece la pena por el poco dinero que gana y la poca protección que tiene y el poco amparo legal en el uso de la fuerza para intervenir en una situación, no le compensa intervenir y, por tanto, esto convierte a las calles de España en un lugar donde cualquiera puede delinquir y puede cometer los delitos más atroces sin que no digo sin que nadie se dé cuenta, pero la gente se da cuenta, sin que resulte perseguido por ello, ¿no? Bueno, y finalmente quiero hablarte del esquema narrativo de la película. Mira, el esquema narrativo es curioso porque
si bien los partidos políticos españoles están todos reflejados en la película, no están reflejados en sus caracteres identitarios. Por ejemplo, imagina a un tipo como Pedro Sánchez, que tiene la pinta de Ábalos, pero que progresa dentro de un partido como Vox, ¿no? Es como si metiésemos la figura de Pedro Sánchez, pero adaptada, ¿no? a un José Luis Torrente ascendiendo dentro de un partido como Vox. Es curioso, ¿no? Porque rompe el contexto que nosotros conocemos y te hace una mezcla importante ahí. Todos los, digamos, los personajes tienen unos nombres que recuerdan a los políticos actuales, los líderes actuales. Tal es así que Pedro Sánchez en la película se llama Pedro Vilches. Pedro Vilches. Y no aparece hasta muy dentro de la película. Es un cameo brutal, brutal. Pero qué curioso, cuando habla, la expresión que hace, la mirada que tiene, es más la de Zapatero que la de Pedro Sánchez. Es decir, un Pedro Vilches, imagínate un Pedro Vilches que habla como Zapatero. De hecho, yo creo que digamos, en el cameo que tiene, que es una intervención muy corta, las palabras que le ponen la pronunció Zapatero. Son palabras de Zapatero, además pronunciada con el tono del Zapatero. Fíjate bien en la película. Y luego hay elementos que también hacen referencia, yo creo, a la corona, ¿no? Al rey, ¿no? Porque hay un momento en la película en la que un personaje dice, me voy a Abu Dhabi, no puedo más de España. Y Torrente le pregunta, sí, en Abu Dhabi, como todos los capullos. Pero fíjate, ¿no? Y hay también un político que participa en la película, que es expolítico, más bien, y que la manera en la que lo hace lo ridiculiza. Lo ridiculiza. Fíjate, ¿no? Como un político está dispuesto a participar en una película, estando dispuesto a ridiculizarse y ser ridiculizado a sí mismo por la persona real que es en la vida real, pero que lanza un tremendo mensaje que debes prestar mucha atención. Además, lo lanza enunciándolo en 3 elementos importantes. Y ahí es donde te vas dando cuenta de que el objetivo que tenía Santiago Segura para esta película era el de crear un nuevo contexto, un nuevo marco para reconstruir España desde la reunificación y superar de una vez la polarización. Ojalá los medios y los partidos políticos vean esto en esta película y Santiago Segura se convierta en el input necesario para que superemos una época realmente muy fea a nivel social, de división, que han provocado los mismos políticos y los medios de comunicación, que se están enmendando a sí mismos, al menos en esta política. Ahora queda que la política real, los verdaderos partidos políticos, hagan lo mismo y enmienden ese gran error, enmienden lo que han enmerdado, por así decirlo, ¿no? Bueno, este es mi punto de vista, pero me gustaría saber si tú has visto la película, si vas a verla y si ya la has visto, si has encontrado lo mismo que te estoy contando yo o has encontrado otras cosas. Te espero en los comentarios. Tengo mucho interés en conocer tu punto de vista. ¿Qué te pareció la película? Desde mi punto de vista, genial, una obra de arte, pero quiero conocer tu opinión. Así que estaré pendiente en los comentarios. Dale me gusta, suscríbete si no estás suscrito, suscríbete al canal, compártelo. Nos vemos en el próximo vídeo.